feliz de estar aquí con ustedes para poder escudriñar la palabra de Dios, aprender así de nuestro Padre Celestial. Quiero invitarlos a que vayamos de rodillas para pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y precioso nombre. En este momento, Padre Santo, estamos postrados de rodillas ante tu presencia para reconocerte como nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra. Te damos la gloria y la honra porque eres digno, Padre Celestial, porque eres nuestro creador y nuestro redentor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, que tú nos des el perdón, Padre, que tú nos guíes, que tú nos dirijas, que tu Espíritu Santo nos dé el arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados. Perdona los pecados de tu pueblo extendido por todo lo ancho de la tierra, Padre. En este momento que vamos a estudiar y escudriñar tu santa y divina palabra, te rogamos que puedas derramar tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que nos ayude a iluminarnos y nos ayude a entender lo que vamos a leer en la Biblia. Te suplicamos que prepare nuestros cuerpos, Padre amado, para recibir la lluvia temprana y la lluvia tardía y ser colaboradores contigo en el fuerte pregón. Derrama tu bendición sobre cada uno de tus hijos aquí presentes y sobre tus hijos que están también adorándote en este día por todo lo ancho de la tierra. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y por los méritos de nuestro Salvador. Amén. Los invito, hermanos, a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 19. Comenzando del capítulo 1. Dice: después oí una gran voz de una inmensa multitud en el cielo que decía: alabad al Señor, salvación y honra, gloria y poder a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Él ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Y otra vez dijeron: alabad al Señor, y su humo subió para siempre. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Dijeron: amén, alabad al Señor. Y del trono salió una voz que dijo: load a nuestro Dios todos sus siervos, los que lo veneráis, tanto pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía: alabad a Dios, porque reinó el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero, y su novia se ha preparado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las obras justas de los santos. Y él me dijo: escribe: dichosos los llamados a la cena de la boda del Cordero. Además me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Amén. En Apocalipsis 19, hermanos, la palabra de Dios habla de 2 cenas. Una es donde van a estar los invitados de Dios, y la otra cena es donde Dios invita a las aves. Esa es la otra cena. En el capítulo 7
En el capítulo 9 en el capítulo 19 del versículo 7 dice: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las obras justas de los santos. Ahora dice que ha llegado la boda del Cordero, ¿verdad? ¿Qué representa la boda del Cordero? ¿Qué símbolo es? Y también dice que se le dio que se vista de lino fino, ¿verdad? Limpio y resplandeciente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la boda? En el versículo 9 del capítulo 19 dice que, y él me dijo, escribe, dichosos los llamados a la cena de la boda del Cordero. Además me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Si se dan cuenta, hermanos, en el capítulo 7, en el capítulo 19, versículo 7 dice que ha llegado la boda del Cordero, ha llegado la boda. En el versículo 9 dice, dichosos los llamados, ¿a qué? A la cena de la boda del Cordero, que el Cordero es Jesús, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es primero? ¿Las bodas o la cena? La boda. Si lo analizamos literalmente, primero se hace la ceremonia, ¿verdad? Primero se llevan las bodas, ¿verdad? Se hacen los preparativos. En algunas partes de México, el padre especialmente del novio va y habla con los padres de la novia. Solamente están ellos presentes. Al menos en el pueblo donde yo soy, así se llevan, así se realizan las bodas, los preparativos para la boda. Y el padre del novio pide la mano de la novia, ¿verdad? Y conversan y hacen acuerdos, ¿verdad? Y se lleva a cabo, ¿verdad? Y posteriormente, pues se consuma la boda con el casamiento, ¿verdad? En la iglesia. Y después, por último, ¿qué viene? El banquete, ¿verdad? La cena. Ahora bien, aquí dice que dichosos en el versículo 9 del capítulo 19 dice, dichosos los llamados a la cena de la boda del Cordero. Ahora, ¿quiénes son los que van a estar en esa cena de la boda del Cordero? ¿Y qué representa la boda del Cordero? ¿Recuerdan de Daniel 7 cuando dice que Daniel vio a un hijo a un hijo como de hombre viniendo a dónde? Al anciano de días, ¿verdad? Pues ese acto representa las bodas, ¿verdad? Para darle, dice Daniel, para darle reino y señorío y poder y gloria a Jesucristo nuestro Señor. Voy a compartir con ustedes en el conflicto de los siglos, en la página 478 del conflicto de los siglos, dice, los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario, celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión, por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos. Deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está representada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis, que son el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Dice, cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida.
Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata a Jehová, como en los días de la antigüedad y como en los años de remotos tiempos. Malaquías 3:4. Entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí será una iglesia gloriosa, no teniendo mancha ni arruga ni otra cosa semejante. Efesios 5:27. Entonces ella aparecerá como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército con banderas tremolantes. Cantares 6:10. En la parábola, cuando vino el esposo, la parábola de Mateo 25, dice, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. La venida del esposo presentada aquí se verifica antes de la boda. La boda representa, aquí explica lo de Apocalipsis 19:7. Dice, la boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad del rey. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es la capital del reino y lo representa, se llama la novia, la esposa del Cordero. En el capítulo 21 de Apocalipsis 21, 9, 10 lo representa así. Me llevó en el espíritu, agrega el profeta, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén descendiendo del cielo de Dios. Salta pues a la vista que la esposa representa a la ciudad y las vírgenes que van al encuentro del esposo representa a la iglesia. En el Apocalipsis el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a las bodas, ¿verdad? Los invitados a la cena de bodas es el pueblo de Dios. Dice, si son los invitados, no pueden representar también a la esposa. Cristo, según el profeta Daniel, recibirá del anciano de días en el cielo el dominio y la gloria y el reino. Recibirá la nueva Jerusalén, la capital de su reino, preparada como una novia engalanada para su esposo. Después de recibir el reino, vendrá en su gloria como Rey de reyes y Señor de señores, para redimir a los suyos que se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en su reino. Mateo 8:11 y Lucas 22:30, para participar de la cena de las bodas del Cordero. Pero aquí deja claro el espíritu de profecía que tiene que haber ¿qué? Una preparación, ¿verdad? En la parábola de Mateo 25 dice que hubo una demora, ¿verdad? Esa demora, ¿qué representa? El juicio investigador, ¿verdad? Entonces, Dios está preparando un pueblo, ¿verdad? Lo está preparando. Por eso está el juicio investigador. Ese es el acto de revestir a Jesús, ¿verdad? Eso representa el acto de bodas. Se están llevando los preparativos para determinar, para decidir quiénes van a estar con Jesús y quiénes van a ser dignos de participar en la cena del Cordero, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Ahora, como cristianos, ¿qué tenemos que hacer para participar de la cena de bodas del Cordero? Tenemos que prepararnos, hermanos. Tiene que haber un reavivamiento, tiene que haber una reforma cabal en nuestras vidas, ¿verdad? En el conflicto de los siglos, en el juicio investigador, el espíritu de profecía dice que por un pecado acariciado, esa persona se va a perder. Por un pecado. Si no lo confiesa. Es decir, si yo muero con un pecado acariciado, sin haberlo confesado, pero lo más importante, sin haberme arrepentido, yo me voy a perder. Yo me voy a perder, hermanos. ¿Recuerdan de la mujer que trajeron los fariseos ante Jesús para apedrearla porque había sido encontrada en un acto de adulterio? ¿Qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Pero me llama la atención que le dice, vete y no peques más. Cuando un pecado acariciado se confiesa y hay arrepentimiento de corazón, Dios nos perdona. Pero también Dios dice, no peques más, no lo vuelvas a hacer.
ese es el plan divino que Dios quiere para cada uno de nosotros, sus hijos. Él quiere prepararnos, Él quiere y desea, anhela que participemos en la cena de bodas. Pero para eso, ¿verdad? Tiene que haber una preparación, ¿verdad? Así como en las bodas de esta tierra, hay preparativos, ¿verdad? De la boda, después se viene el casamiento, ¿verdad? Y posteriormente viene la cena, la comida. Eso es lo que está pasando en el cielo, hermanos, con el juicio investigador. Se está preparando la boda, se están arreglando los preparativos, ¿verdad? Se está llevando a cabo el casamiento de Cristo, Jesús nuestro Señor, que es el esposo, como dice Apocalipsis 21, 1 al 3, con su iglesia, ¿verdad? Que es el pueblo de Dios. En el conflicto de los siglos, en la página 433, dice, es el capítulo 431 del conflicto de los siglos, dice, en la Biblia, el carácter sagrado y permanente de la relación que existe entre Cristo y su iglesia está representado por la unión del matrimonio. ¿Ven? Por eso la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Dice, y el Señor se ha unido con su pueblo en alianza solemne, prometiendo Él ser su Dios y el pueblo a su vez comprometiéndose a ser suyo y solo suyo, ¿verdad? Tiene que haber un compromiso, hermanos. Tiene que haber un compromiso de parte de nosotros con Dios. Jesús está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros tenemos que hacer preparativos, ¿verdad? Tenemos que comenzar a llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Llamar al pecado por su nombre, hermanos. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos guíe y nos dirija. Que el Espíritu Santo le podamos decir que nos guíe al arrepentimiento, ¿verdad? Que podamos decirle al Espíritu Santo que nos ayude a recordar un pecado del cual no recordemos. Y el Espíritu Santo nos los va a recordar, hermanos. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que clama y gime con gemidos indecibles para intercesión nuestra, para ayuda nuestra, hermanos, ¿verdad? La divinidad, la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están colaborando con nosotros. Por lo tanto, nosotros también tenemos que colaborar con el cielo, con nuestro Padre Celestial, con Jesús, nuestro intercesor y abogado, con el Espíritu Santo que intercede con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo, cuando nos convence de pecado, nosotros clamamos y gemimos, pero es porque el Espíritu Santo nos guió al arrepentimiento. Ahí es cuando hay un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento genuino, hermanos, ¿verdad? Vamos a leer en Mateo 25, si me acompañan, por favor. Mateo 25, versículo, vamos a leer la parábola completa. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite extra con ellas. En cambio, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con el de sus lámparas, ¿verdad? La lámpara aquí es la palabra de Dios, ¿verdad? El salmista en el Salmo 119, 105, ¿qué dice? ¿Se lo saben de memoria? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El aceite, ¿qué es? ¿Qué simboliza? Zacarías 4, el capítulo 4 dice que dice, no es con ejército ni con espada, sino con mi Santo Espíritu, ¿verdad? La lámpara es la palabra de Dios y el aceite representa el Espíritu Santo. Dice, y como el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. El novio es Jesús, y dice que esa demora es el juicio investigador que se está llevando a cabo. Dice, todas cabecearon y se durmieron. Dice, a medianoche oyeron el clamor,
ahí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que lo venden y comprad. Y mientras fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Dice, después vinieron también las otras vírgenes y dijeron, Señor, ábrenos, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, os aseguro que no os conozco. Lamentablemente, hermanos, ustedes deben de saberlo como adventistas del séptimo día, pero ustedes saben que la gracia termina primero para el pueblo de Dios. El tiempo de gracia termina primero para el pueblo de Dios. ¿Cuándo termina el tiempo de gracia para los que profesan ser el pueblo de Dios? Cuando comienza el sellamiento, hermanos. Cuando comienza el sellamiento, los que son sellados reciben el sello de Dios. Los que pasaron por alto, como dice Ezequiel capítulo 9, no van a ser sellados, hermanos. No van a ser sellados. Y ese sello solamente se pone sobre ¿quiénes? Sobre los que claman y gimen sobre las abominaciones de la tierra, hermanos. Si tú clamas y no gimes, no vas a ser sellado. Y si gimes y no clamas, tampoco vas a ser sellado. Tienes que clamar y gemir para que tú seas sellado, para que yo sea sellado. Es como la iglesia verdadera del pueblo de Dios. Apocalipsis 12:17. Tiene que tener esas dos características. Guardan los mandamientos de Dios, la ley, incluyendo el sábado, y tienen el espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesús. Si llegas a una iglesia que tiene el sábado y no tiene el espíritu de profecía, no es la iglesia de Dios. Y si tiene el espíritu de profecía y no tiene el sábado, tampoco es la iglesia de Dios. Tiene que tener estas dos características. Así, para ser sellados, tenemos que tener estas dos características. Tenemos que clamar y gemir, ¿verdad? Y cuando comienza el sellamiento, hermanos, los que somos sellados recibimos el sello de Dios. Y esos son los que van a formar parte de los 144,000. Esos son los que van a salir a predicar a los que están en Babilonia, y se les va a hacer la invitación a ellos que están allá. Pero para ellos, así como se termina el tiempo de gracia para los que una vez profesaron ser el pueblo de Dios, la gracia de los que están en Babilonia, que representa el catolicismo y los protestantes, la gracia para ellos todavía sigue. No así para el que profesó ser del pueblo de Dios, que cuando comienza el sellamiento fue pasado por alto. Y la mensajera del Señor dice que en eventos de los últimos días, dice que no se pondrá jamás el sello de Dios sobre una mente impura, avara. Es triste, hermanos, es triste. No todos vamos a ser sellados, lamentablemente. No todos. Por eso que Ezequiel 9 dice, se le ordena al ángel que tiene el tintero de sellador que ponga el sello sobre los que claman y gimen, hermanos. Tenemos que clamar y gemir por las abominaciones que se hacen en la tierra. Y no solamente en la tierra, por las cosas que se hacen dentro del pueblo de Dios. ¿Entienden? Tenemos que pedir a Dios sabiduría, paciencia, amor. Si ves que tu hermano hace cosas malas en sábado, no lo critiques, no lo juzgues. Habla con él, ora con él. Si no quiere orar contigo, pues entonces hazlo tú en privado. Pero nunca lo critiques ni lo juzgues, hermano. A nosotros no nos toca juzgar ni criticar. Yo sí puedo decirle a mi hermano que si está en pecado, yo sí lo puedo redarguir, yo sí lo puedo reprender, yo sí lo puedo amonestar, pero yo no lo puedo condenar, yo no lo puedo juzgar, hermanos. Y mi deber como cristiano es orar por ese hermano que ha caído, ¿verdad? Porque uno nunca sabe, mañana puedo ser yo, ¿verdad? Y dice que, ¿verdad? Y la parábola dice que tocaron la puerta para entrar. Ahora, ¿por qué ya no pudieron entrar? Tocaron la puerta para que se abriera la puerta. ¿Por qué ya no pudieron entrar? Porque el tiempo de gracia para ellos ya se había terminado, hermanos. Dice la mensajera del Señor, tuvieron suficiente tiempo
Y nosotros, hermanos, tenemos tiempo suficiente. 6 días. 6 días tenemos, hermanos, para hacer nuestra preparación. Si bien es cierto que algunos trabajamos, otros no, pero tenemos que dedicar tiempo a Dios, hermanos. Tenemos que contemplar a Jesús crucificado. ¿Por qué fue crucificado, hermanos? ¿Qué lo llevó a estar allá, crucificado en un madero? Fue por culpa nuestra, hermanos. Fue por nuestras rebeliones, ¿verdad? Y es triste y lamentable, hermanos, que muchos no van a poder participar en la cena de bodas del Cordero, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo es que Jesús viene por segunda vez? ¿Antes de la boda o después de la boda? ¿Cuándo es que Jesús viene? ¿Antes de la boda o después de la boda? Viene después de las bodas. Después de las bodas viene. Y eso lo podemos corroborar y confirmar en el libro de Lucas, en el capítulo 12. Si me acompañan, por favor. Lucas capítulo 12. Capítulo 36, capítulo 12, versículo 36 al 40. Lucas 12, versículo 36 al 40. Sí, te lo pueden leer, por favor. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Aquí Lucas identifica cuándo es que viene Jesús nuestro Señor. Dice en el versículo 36, dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor vuelva de la boda. Ahora, ¿quiénes son los que aguardan? Nosotros como pueblo de Dios. Ahora, ¿a qué Señor se refiere que dice que aguardan a que su Señor vuelva? A nuestro Señor Jesucristo. Ese Señor es Jesús nuestro Señor, ¿verdad? Nosotros estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dice que vuelva de la boda, ¿verdad? En el conflicto de los siglos leímos, ¿verdad? Que la boda representa, ¿verdad? El acto del juicio investigador para determinar quiénes van a ser dignos de participar en la cena de bodas, ¿verdad? Ahora, para estar en la cena de bodas, hay una vestimenta que Dios nos ha dado, ¿verdad? La vamos a buscar en Mateo, capítulo 22. Mateo capítulo 22, del versículo 1 en adelante. Dice, de nuevo Jesús les habló en parábolas y les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó el banquete de boda para su hijo, ¿verdad? Este rey es Dios. Su hijo es Jesús nuestro Señor y la boda es el acto, ¿verdad? De que se está llevando a cabo ahora en el juicio investigador en el santuario celestial. Dice, y envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos con
con el encargo de decir a los invitados: la comida está preparada, los toros y los animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a la boda. Pero ellos no le hicieron caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros echaron mano de los siervos, los afrentaron y mataron. Al oír esto, el rey se enojó, envió su ejército, mató a esos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: a la verdad el banquete está preparado, pero los convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad al banquete a cuantos halléis. Salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, malos y buenos, y la sala se llenó de convidados. Cuando el rey entró a ver a los convidados, vio allí a un hombre sin vestido de boda. Dice, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestido de boda? Pero él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadlo de pies y manos y echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. Dios ha provisto un vestido, hermanos, un vestido. Y sin ese vestido, nadie va a estar en la cena de bodas, nadie va a estar en el reino de Dios, ¿verdad? Dice que la persona cerró su boca. ¿Por qué cerró su boca? ¿Por qué se quedó callado? ¿Por qué no dijo nada? Pudo alegar. ¿Saben por qué no dijo nada? Porque él sabía las vestiduras que tenía que llevar. Nosotros como pueblo, se refiere a nosotros, hermanos. Está haciendo referencia a su pueblo. Nosotros sabemos cuáles son esas vestiduras que tenemos que presentar. Ahora, ¿cuál es esa vestidura? Vamos a leer en Romanos 3, 21, 26. Romanos 3, 21 al 26. Y aquí está el vestido que todo cristiano necesita para estar y participar en la cena de bodas, hermanos. Romanos 3, 21 al 26. Dice: pero ahora, aparte de toda ley, la justicia de Dios se ha manifestado, respaldada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de Jesucristo, por la fe, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y han caído de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús, a quien Dios puso como medio de perdón por la fe en su sangre, para demostrar su justicia, al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con el fin de mostrar su justicia en este tiempo, para ser a la vez el justo y el que justifica al que tiene la fe de Jesús. ¿Cuál es ese vestido, hermanos? La justicia de Cristo. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, Dios nos viste con el manto de justicia de Cristo. Por eso que en Apocalipsis 19 dice así. Si me acompañan, por favor, Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Dice: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las obras justas de los santos. ¿Verdad? Por eso que la mujer de Apocalipsis 12:1 está vestida ¿de qué? Está vestida del sol. Ahora, ¿qué representa el sol? Salmo 84:11 dice: Jehová es mi escudo y sol. ¿Verdad? Por eso que esta mujer de Apocalipsis 12:1 está vestida del sol, porque está vestida de la justicia de Cristo. ¿Cómo está vestido? ¿Cuáles son las vestiduras del color de Jesús? Blancas. ¿Cuáles son las vestiduras de los ángeles? Blancas. ¿Cuáles son las vestiduras de su pueblo? Blancas. Y son resplandecientes. Dice:
Y él me dijo en el versículo 9, y él me dijo, escribe, dichosos los llamados a la cena de la boda del Cordero. Además me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Somos dichosos, hermanos. Somos dichosos nosotros como pueblo de Dios. Que Dios nos hizo esa invitación y nosotros con la ayuda del Espíritu Santo aceptamos para participar en la cena de bodas. Ahí dice que son dichosos. Y ahí dice que va a haber alegría, hermanos, va a haber gozo, ¿verdad? En la cena de boda del Cordero. Pero hay otra cena, hermanos, en el mismo capítulo. Hay otra cena, hermanos. Esa cena, Dios le llama dichosos, los llamados a las cenas del Cordero, ¿verdad? Y hay regocijo. En el versículo 11 del capítulo 19 dice, entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco, y su jinete se llama Fiel y Verdadero, que juzga y pelea con justicia, ¿verdad? Este jinete es Jesús nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, en el versículo 12 dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Vestía una ropa empapada en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, ¿verdad? ¿Y quién es el Verbo de Dios? El Evangelio de San Juan, capítulo 1. Es Jesús, ¿verdad? Dice, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos, ¿ven? También los ángeles celestiales tienen las mismas vestiduras de los redimidos de Dios. Dice, de su boca salía una espada aguda para herir con ellas a las naciones. Él las regirá con vara de hierro y pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora, dice que de su boca sale una espada, ¿cómo? Aguda. ¿Qué representa la espada? Sí. En el capítulo 1 del versículo 16 de Apocalipsis dice, tenía en su mano derecha 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Aquí da otra característica más, ¿verdad? Una espada de 2 filos. Ahora, la espada es la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué de 2 filos? Porque corta por revés y derecho, hasta partir el arma de estos a los tuertos. Representando el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero va mucho más allá. Es cierto. Miren. Vamos a leer en Efesios capítulo 2. El hecho de que dice que de su boca sale una espada de 2 filos, ¿verdad? Con esa las va a juzgar, ¿verdad? La espada representa la palabra de Dios, ¿verdad? Porque dice que sale de su boca. ¿Recuerdan cuando Jesús nuestro Señor fue tentado en el desierto? ¿Qué le dijo Satanás? Si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. ¿Y qué respondió Jesús nuestro Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino que sale ¿de dónde? ¿Ven? Que la palabra de Dios ¿de dónde sale? De la boca. Por eso que de la boca de Jesús nuestro Señor sale una espada de 2 filos. Ahora, ¿por qué de 2 filos? Miren, es cierto, la espada de 2 filos representa el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cómo lo podemos saber? Muy simple, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice, edificados sobre el cimiento, ¿de quiénes? Y los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Ahora, dice miren, es bien interesante, hermanos, poner atención en esto. Dice, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Ahora, ¿en qué tiempo fueron los profetas? En el Antiguo Testamento. ¿En qué tiempo fueron los apóstoles?
en el Nuevo Testamento, ¿ven? El fundamento, el cimiento del pueblo de Dios es la Biblia. Por eso que en Apocalipsis 12:1 dice que está vestida del sol y la luna, ¿dónde? Debajo de sus pies. ¿Por qué está debajo de sus pies? ¿Por qué? Ok. ¿Qué yo hago si me paro aquí? Me estoy apoyando, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo la iglesia de Apocalipsis 12. Cuando dice que la luna debajo de sus pies es porque la Biblia, la iglesia de Dios se apoya en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Volvamos a Apocalipsis 19. Capítulo 19, versículo 16. En su vestido y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 17. Y vi un ángel de pie en el sol que clamó a gran voz a todas las aves que volaban por el cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios. En la primera cena, ¿quién convida a Dios? A su pueblo. A su pueblo. La segunda cena es fatal. La segunda cena es... Dice, ¿y a quién hace la invitación en la segunda cena? ¿A quién hace la invitación? En la primera cena, que es en el cielo, invita a su pueblo, invita al mundo entero. Pero en la segunda cena dice que clamó a gran voz a todas las aves que volaban por el cielo. Esta invitación es a todas las aves. Dice, venid, congregaos a la gran cena de Dios. Ahora, ¿para qué es esa cena de las aves? Versículo 18 nos da la respuesta. Dice, para que comáis carne de reyes, de capitanes y de poderosos, carnes de caballos y jinetes, y carnes de todos, libres y siervos, pequeños y grandes. ¿Ven, hermanos? Esa es la segunda cena. Ahora, en una ocasión estaba haciendo este estudio bíblico con unos hermanos, y me decía la hermana, dice, wow, hermano Virgilio, dice, esto es tremendo. Dice, porque en una cenas y en otra te van a cenar. Le digo, si cenas, pues ya no te cenan. Digo, porque la primera vamos a estar en el cielo. Los que cenan van a tener ese privilegio, que son los de la primera resurrección. ¿Quiénes van a ser los que van a participar en la segunda cena? Los que participan ¿de qué? De la segunda resurrección. Por eso que Apocalipsis dice, bienaventurados los que tienen participación en la primera resurrección, porque la segunda ya no tiene poder sobre ellos. ¿Verdad? Ahora, si me preguntan a mí, no, ¿y en cuál cena quieres estar? Pues obviamente en la cena de la boda del Cordero, ¿verdad? Yo quiero cenar, yo no quiero que me cenen. Yo quiero comer al lado de Jesús, ¿me entienden? Al lado de nuestro Padre Celestial. Y yo no quiero participar pues en una cena donde las aves me van a comer a mí. Y me imagino que ninguno de ustedes quiere eso. Me imagino que por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque nosotros queremos prepararnos para participar en la cena de la boda del Cordero. Pero para eso, ¿verdad, hermanos? Tiene que haber una preparación, ¿verdad? Tiene que haber un reavivamiento en nuestras vidas. Tiene que haber una reforma, ¿verdad? Tenemos que ir dejando poco a poco lo que comemos que es perjudicial para nuestra salud. Para nuestra salud. Todo esto que estamos viviendo, hermanos, con lo del coronavirus, las protestas, Elena G. de White en uno de sus escritos dice que iba a llegar el tiempo en que el pueblo se iba a volver más anárquico. Y miren, esto es anarquía, porque una cosa es que yo proteste pacíficamente porque lo que hizo el policía estuvo mal, ¿verdad? Y otra cosa es diferente a que yo ande haciendo disturbios, rompiendo las ventanas de los negocios que no tiene nada que ver, ¿verdad? Estamos viviendo, y todo esto, hermanos, tiene que pasar. Estamos viviendo acontecimientos finales de la historia de este mundo. Dios muy pronto va a terminar con toda la maldad del pecado. Y muy pronto también, hermanos, Jesús vendrá por segunda vez. Jesús dijo en San Juan 14:1,
me voy y vendré por ustedes. Y dice, y os tomaré a mí mismo. Y donde yo esté, vosotros estaréis. ¿Por qué ¿por qué Jesús dice, os tomaré a mí mismo? ¿Saben por qué dice, os tomaré a mí mismo? Porque nosotros, cuando estemos esperando la venida de Jesús nuestro Señor, los vivos, vamos a tener la misma mente y carácter de Jesús nuestro Señor. Por eso que el apóstol Pablo dice, en Primera de Corintios, en el capítulo 3, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando Jesús venga por segunda vez, hermanos, nosotros vamos a tener la mente, el carácter de Cristo Jesús, Señor nuestro. En este momento, pues muchos de nosotros no lo tenemos. Pero Pablo dice, pero no es que lo haya alcanzado, sino que prosigo, ¿verdad? La santificación es de todos los días, hermanos, ¿verdad? Hasta lograr el objetivo, ¿verdad? ¿Qué es? La bienaventurada segunda venida de Jesús nuestro Señor, que viene por nosotros, por su pueblo. Pero yo creo que ya no, si Dios todavía tiene aún misericordia de nosotros, todavía podemos suplicarle para arreglar nuestro genio. Porque si no lo hacemos en estos tiempos, que ya miramos la cosa un poquito más como previo, ¿no? Uh-huh. Si no lo hacemos en tiempo rápido para pedirle al Señor, si no lo logramos en estos últimos tiempos, antes de los finales, creo que ahí yo pienso, ¿verdad? Sí. Por mi parte personal. Sí, hermanos. Porque mire, dice ella que el sello de Dios no lo recibirá nadie que no tenga el carácter de Jesús, es decir, que llegue a la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la plenitud de Cristo? La plenitud de Cristo es profunda. Entonces nosotros, si ahorita nosotros nos enojamos, porque yo no voy a negar que no me enojo, porque eso está ahí, el genio de nosotros está ahí adentro. Pero hay que someterlo a Cristo para que Él nos maneje en ese genio. Si nunca lo sometemos a Él, nunca vamos a alcanzar a llegar hasta la plenitud. Y ahorita es donde debemos de aprender más a someterlo al Señor. Porque uno se puede morir también antes de que el resto de cosas acontezcan. Y ya tiene que estar preparado. De lo que les decía, está en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirlo? Dice, pues nosotros tenemos la mente de Cristo Jesús. Miren lo que llegó a decir Pablo. Él pudo tener la mente de Cristo. Entonces, quiere decir que si Él pudo, nosotros también podemos, ¿verdad? Por eso que llegó a decir a los Filipenses 4:13, ¿qué dijo Pablo? Todo, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay que someterse a Dios, ¿verdad? Hay que ser, como dice él, hay que ser mansos y humildes de corazón, para que Él pueda hacer un cambio en nuestros corazones, ¿verdad? Como la mente de un niño. Sí. Así que, hermanos, yo les invito, les insto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que oremos los unos por los otros, que pidamos a Dios que el Espíritu Santo pueda ser derramado sobre cada uno de nosotros, para que nos guíe el arrepentimiento, para que nos prepare y nos capacite y nos enseñe y nos ilumine para poder entender estas grandes verdades, hermanos. Yo quiero estar con Jesús en el cielo. Yo quiero participar en la cena de bodas que Dios ha preparado para su pueblo. Me imagino que ustedes también, ¿verdad? Yo no quiero estar en la cena en donde Dios va a llamar a las aves. Yo no quiero estar en esa cena, hermanos. Yo no. Yo quiero vivir por toda la eternidad con nuestro Creador. Va a ser algo lindo, hermanos. Dice Isaías, las promesas de Isaías dice que plantarán viñas
¿verdad? Y dice que sembrarán y ellos comerán su vino. No es que uno va a sembrar y otro la va a comer como pasa ahora, ¿verdad? Esas son las promesas que Dios tiene para su pueblo, hermanos. Dios es misericordioso, hermanos. Y si todavía aún Dios está extendiendo su misericordia, porque dice, ¿recuerdan de Moisés cuando le dijo que le mostrara su gloria? ¿Y qué le mostró? ¿Qué es lo que pasó diciendo Dios? Dice, Jehová, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Esa es la gloria de Dios, hermanos. Grande en misericordia. Así es el Dios al cual nosotros servimos y adoramos y reconocemos como el único actor intelectual de toda la creación, hermanos. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. Los amo en el amor de Dios, hermanos. Feliz sábado.